Buenos días, xenomórficos. Primeros dos capítulos de la serie Alien Earth, la primera serie de la franquicia, y tenemos que hablar, porque aquí hay mucha tela que cortar. Lo primero que quiero deciros es que este vídeo contiene numerosos spoilers y que no voy a analizar escena por escena, porque son dos capítulos de 1 hora cada uno, 2 horas de serie y sería eterno. Eso sí, lo que voy a hacer es enumerar los puntos clave que creo que Alien Earth aporta a la franquicia, en qué se separa del resto de películas y qué partes me han gustado más y me han gustado menos. El primer punto importante que me gustaría resaltar de la serie es que no pasa de puntillas por la transferencia de conciencia humana al cuerpo sintético. En una conversación que me parece absolutamente clave del primer capítulo, aunque pueda parecer intrascendente, tanto la dama Silvia como Kirk están entrevistando a Wendy preguntándola directamente por sus sentimientos, cómo se encuentra con sus nuevos sentimientos. Y ella les explica que no los escucha, que están missing, sus voces están acalladas. Pierce entonces toma la palabra y les trata de explicar que eso se debe a su nueva condición, a que no tiene un sistema endocrino y por tanto no hay neurotransmisores ni hormonas que le estén constantemente diciendo que se siente feliz, se siente triste o si algo le gusta o le deja de gustar. Esto hace que la dama Silvia pretenda intentar arreglar esta situación aumentando un poco la dosis de una especie de simulador que tienen de sistema endocrino, lo que provocaría que Wendy tuviera una transición, un crecimiento un poco más parecido al que tienen los humanos. Esto no le gusta nada a Kirst y es una cosa, un punto bastante clave de este personaje que durante todos los dos primeros capítulos trata de alejar a los niños perdidos de su condición humana. De hecho, no es que les llegue a castigar, pero sí les echa un poco la bronca cada vez que ve que tienen cierta tendencia como a abrazar sus antiguos sentimientos humanos o sus antiguos comportamientos humanos y esto no le gusta nada. Él quiere que se den cuenta de que ya no son humanos, de que son diferentes, no exactamente sintéticos, pero son algo más. Bien, esta conversación estaría relacionada con otra que también ocurre en el primer capítulo, donde la dama Silvia habla con Boy Cavalier y este le explica que uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad actual es las inteligencias artificiales, cómo esas inteligencias artificiales están consiguiendo tal nivel de conocimientos que serían capaces de replicarse y llegar a construir otras aún más inteligentes, lo cual relegaría a la humanidad, bueno, la arrinconaría. La dama Silvia le pregunta si para eso está haciendo a los niños perdidos y él cree que esa herramienta, esa forma de evolucionar a la humanidad son los niños perdidos, a lo que él contesta que efectivamente. Pero ella, digamos que le pone un poco entre la espada y la pared, diciéndole que qué sentido tendría todo esto, todo este proyecto híbrido para conseguir eso, si los niños perdidos pierden su noción de humanidad, su concepto, lo que les hace humanos, y ese ir un poco más allá, ese trascender haría que perdiéramos nuestra propia esencia. Se crearía una especie de tercera raza, ¿no? Una cosa que no son ni androides ni humanos. En esto podemos ver que el personaje de Kirsch es bastante peculiar, tiene un pequeño toque siniestro porque esa obsesión que tiene con que los niños perdidos abandonen su noción de humanidad y vayan un poco más allá, probablemente pueda desembocar en un futuro en una revolución androide, aunque no sería androide, sería una revolución de los híbridos, una especie ya más evolucionada que no es ni humana ni sintética, capaz de vivir eternamente, lógicamente, como podrían hacer los androides, pero a la vez tomar sus propias decisiones, cosa que no pueden hacer los androides. Me parece clave cómo la dama Silvia defiende la humanidad de estos niños, cómo Kirs realmente quieren que vayan más allá y abandonen sus lazos humanos y trasciendan y crean una nueva especie, y cómo Boy Cavalier en realidad, aunque su intención es intentar vencer, digamos, la amenaza de las IAs, tiene una intención oculta, que es que realmente a él todo esto le da igual. Él es una persona súper inteligente y lo que quiere es encontrar a alguien que llegue a su nivel para poder mantener una conversación interesante, para variar. Está, según él, rodeado de estúpidos, aunque no lo quiere decir abiertamente, pero para él no son conversaciones estimulantes las que mantienen su día a día. Necesita a alguien que esté a su nivel. Y él cree que los niños perdidos pueden cumplir esa función. Sobre todo Wendy, que es una conciencia humana transferida a un cuerpo sintético, pero en el interior de los cuerpos sintéticos de los niños perdidos hay superordenadores. Por tanto, esa conciencia humana sería capaz, digamos, de acceder a esa potencia de cálculo, de computación de los superordenadores y, quién sabe, adquirir nuevas habilidades que, de hecho, en los primeros dos capítulos
ya podemos ver que Wendy es capaz de realizar ciertas cosas que no están al alcance ni de ningún sintético ni de ningún humano. Bueno, pues otro punto clave de estos dos primeros capítulos es Morrow, el cyborg. Morrow es un personaje súper interesante, es un personaje que ha perdido a su hija recientemente y que se parece y se asemeja muchísimo a lo que sería Joel en The Last of Us, después de perder a su hija. Es una persona que ya ha perdido todo contacto con el mundo desde que ha perdido a su ser más querido, se ha convertido en una persona amoral, es un fanático, es básicamente una persona a la que solo le interesa ahora seguir las directrices de la Weyland Yutani, se embarcó precisamente en la Maginot para eso, y básicamente las directrices de la Weyland Yutani tras el accidente en la Maginot es a toda costa recuperar los especímenes. A Morrow no le interesará hacer absolutamente nada más. Caiga quien caiga, tenga que matar a quien tenga que matar y tenga que pasar por encima de quien sea. Morrow, de hecho, si os fijáis, esto es un personaje bastante parecido al papel de Ash en la primera película. Hasta tal punto llega esta similitud que dentro de la tripulación de la Maginot hay un Parker y un Brett. Hay un ingeniero jefe y alguien que es su ayudante, que es un Mindundi. Tiene una especie de pequeño enfrentamiento con Morro al principio del primer capítulo y este les llega a decir que más vale que se pongan las pilas y hagan su trabajo si no quieren perder su dinero. Una frase que prácticamente es el equivalente a cuando Ash les dice a Brett y a Parker que o cumplen la misión o perderán todos sus emolumentos. Continuando con Morrow, este personaje nos muestra una de las cosas que se introducen en Alien Earth dentro del nuevo lore de los xenomorfos. Como habéis oído, sí, efectivamente, Noah Hawley nos introduce nuevas características de los xenos desconocidas hasta ahora y esto nos lo explica Morrow en una escena bastante espectacular al lado de un ascensor. Perdón, cuando tiene atrapado al alien en una especie de líquido viscoso que todavía no se puede mover y unos soldados le sorprenden, se dan cuenta de que es un cyborg, inmediatamente ya le apuntan porque se huelen que algo raro está pasando y él les insinúa, por favor, calmaros, tener cuidado porque es capaz de detectar el miedo. Esto iría un poco quizás en consonancia con lo que habíamos visto de Romulus cuando Andy explicaba que aunque los facehuggers no tienen ojos son capaces de detectar pequeñas variaciones en la temperatura, pero Morru va un poco más allá. Según él, el alien es capaz de detectar el miedo y efectivamente cuando consigue salir de esa especie de red en la que le ha colocado Morrow, actúa como una auténtica picadora de carne, destroza completamente a los soldados del grupo de élite y a él, que suponemos, a ser un cyborg y tener ciertas partes mecánicas, bueno, y ser un veterano bastante curtido, es capaz de controlar su miedo, no le hace absolutamente nada. Continuando con el personaje de Morrow, me gustaría añadir una serie de cosas. La primera es que Morrow es bastante más androide de lo que parece, es decir, es un cyborg en realidad, es un humano con partes mecánicas, pero tiene características que tiene, por ejemplo, Andy en Romulus. Yo no sé si Noah Hawley y Fede Álvarez han hablado de esto, pero me resulta tremendamente sorprendente que ambos tengan una ranura, una abertura en el cuello, que era básicamente la disquetera de Andy, con lo cual le introducían nuevos programas con los que podía actualizarse su software. Y Morrow también la tiene, es muy evidente en ciertas escenas, en ciertos primeros planos, y me ha llamado muchísimo la atención. El hecho de que su brazo además sea un brazo multiusos, no es simplemente un cuchillo de combate lo que le sale entre los dedos, también le sale un soplete con el que es capaz de aislarse del alien en las primeras escenas del primer capítulo, soldando la puerta que da acceso al cuarto de madre. Es algo que lo hace bastante interesante. Y también sobre sus intenciones. Sus intenciones claramente no es eh, reunir los especímenes a cualquier precio, sino traerlos en la medida de lo posible con vida, hasta tal punto que en vez de matar al alien cuando este va a acabar con Herbert, el hermano de Wendy, lo que hace es, con una especie de fusil Taser, freírlo y dejarle noqueado, para luego, con una tecnología que nunca habíamos visto en ese rifle, es capaz de recubrirlo de una cubierta pegajosa para que no se pueda mover mientras él lo traslada. Por lo tanto, sus intenciones claramente son las de llevar a la Weyland Yutani todos los especímenes posibles en el mejor estado que se pueda. Y si son vivos, mejor. Esta escena donde Morrow se consigue el espécimen, consigue al seno y salva a Hermit, bueno, lo salva entre comillas porque le mete un tasazo que lo deja temblando, es una de las mejores escenas de la franquicia.
no lo estoy diciendo por decir, esta es sin duda una de las mejores escenas de la franquicia donde sale el xenomorfo. El xenomorfo aquí se muestra brutal cuando tiene que ser brutal, rápido, inteligente, calculador y se mueve entre las sombras cuando lo necesita. Es espectacular verle en movimiento, es una mezcla entre efectos prácticos y CGI que queda perfecta, es muy sorprendente, es a nivel de una superproducción, lo podríamos ver en cualquier película y es lo que hubiera debido ser probablemente Alien 3 si hubieran tenido la tecnología necesaria. Este se nos recuerda un montón a Alien 3, pero claro, yo no es que crea que lo recuerda simplemente por sus movimientos, lo recuerda porque en la tecnología de la época de Alien y Aliens no se podían ver estos movimientos tan fluidos, tan ferales, tan agresivos del Alien, tan rápido, tan letal. Es una maravilla, es un placer verle en movimiento. Además es una escena muy bizarra porque es en una parte del edificio donde hay una especie de piso donde se está celebrando una fiesta de disfraces, donde no se han dado cuenta de lo que está pasando. Están todos disfrazados de época, como del siglo XVII, y la escabechina que hace el alien en la fiesta es absolutamente grotesca, es brutal, parte a la gente por la mitad, es una auténtica maravilla. Yo creo que como siempre nos hubiera visto ver al alien como una auténtica amenaza letal. Estar cerca del alien significa acabar hecho picadillo. Bien, pues otro punto importante sería el tono de la serie. Y cuando hablamos de Noah Hawley, el tono de la serie está directamente relacionado con sus personajes. Noah Hawley tiene una especie de personajes prototipo en sus series. Unos serían personajes con los pies más en la tierra, personajes más serios, como por ejemplo Bobby Bob Thornton, que hace el malo de la primera temporada de Fargo. O continuando con Fargo, en esa misma primera temporada, pues teníamos a Michael Freeman, que hace de ese marido despechado, bueno, despechado, que está hasta las narices de su mujer, que él se le presenta como una persona un poco más tontorrona, más naif, aunque acaba convirtiéndose en un auténtico psicópata. Pero sí que se puede ver este contrapunto de personajes también en Alien Earth. Por ejemplo, los personajes más parecidos a Bobby Bob Thornton, los personajes más serios, más siniestros serían Hirsch o Morrow, y los personajes más naif pues estarían representados más por Boy Cavalier, aunque habría que ver cómo evoluciona finalmente este personaje, y los niños perdidos, que son pues más desenfadados. Ya que estamos hablando de los niños perdidos, habrá que hacer mención a que una de las críticas, de las primeras críticas que hubo en las reviews de los primeros capítulos de Alien Earth, era que había gente a la que no le convencía mucho esto de que hubiera actores adultos representando a niños. Les parecía un poco extraño. Pues yo no puedo estar más en desacuerdo, me parece que son grandes actuaciones, que es necesario ver esa desazón que te crea ver a personas adultas actuando como niños. Creo que lo bordan. Hay una escena donde Hermit, por ejemplo, se encuentra con Wendy y con Slightly, si no me equivoco, y ellos en un primer momento él cree que son androides, pero al verles comportarse de una forma tan tontorrona, tan desenfadada, tan extraña, no puede sino parar de sonreír y decir, pero ¿qué está pasando aquí? Hasta que se da cuenta, bueno, se lo cuentan ellos un poco, que es que en realidad son niños. Y vamos, es canela fina ver a la reacción de Hermit, y porque yo creo que la que tiene el espectador. Es muy divertido verles en ciertas situaciones, cómo se comportan. Pues eso, a veces tienen ataques de pánico, otras veces reaccionan de una forma un poco estrafalaria a situaciones de peligro. Es muy curioso verles y yo creo que han dado con el tono justo en este sentido. Para finalizar y como nota de color, me gustaría hablar un poco de la figura de Boy Cavalier, porque es que en varias fases de los capítulos se refieren a él como el niño prodigio o el niño genio. Y en algunas partes incluso le llegan a llamar el fundador, o como si hubiera una especie de religión en torno a él. O sea, no le consideran simplemente el CEO de una compañía. Yo creo que en el 2120, donde se desarrolla Alien Earth, estos CEOs son prácticamente dioses. O sea, son prácticamente han trascendido ya esa figura como el dictador norcoreano y ya le tratan como su santidad prácticamente. Que le llamen el niño prodigio, el fundador, da a entender que hay una especie como de pseudo religión alrededor de su figura, y me gustaría ver más sobre cómo es la relación de los ciudadanos en Project City con la figura de Boy Cavalier. Si le odian, le aman, le reverencian, o hay una especie de disidencia dentro de lo que sería la ciudadanía con respecto a su figura. No querría terminar este análisis sin mencionar también que el show se lo roba totalmente el xenomorfo en estos dos primeros capítulos en cuanto a las especies alienígenas. Es verdad que vemos al pulpito, que por cierto posee al gato, en una escena bastante truculenta, pero no tiene mucho más recorrido. Vemos también al insectoide hacer un poco de las suyas, pero es algo que tampoco sorprende mucho porque sí se había visto, se había intuido en otros trailers. Y la planta
que Kirsch tiene una frase que nos da a entender que la planta va a tener mucho fuego en el futuro, y es que quizás sea fauna haciéndose pasar por flora. Para empezar, cómo ha llegado al techo, pues nadie lo sabe. Se ha colgado de ahí después de la fuga de especímenes, y quién sabe si esta planta no dará mucho más fuego en un futuro. A lo mejor se está disfrazando, intentando aparentar ser lo que no es. Pero el protagonista principal ha sido el xenomorfo. Hemos tenido xenomorfo a paladas, se agradece un montón. Y además, una de las mejores reencarnaciones y apariciones del xenomorfo, yo creo, en la franquicia Alien, lo cual debería ser, pues vamos, un disfrute para absolutamente todo el mundo. Y bien, eso es todo, xenomórficos. Me despido de vosotros. No sé antes deciros y pediros, por favor, que si os ha gustado este análisis le deis al like, a la campanita para manteneros informados de futuros episodios de Alien Earth, que os suscribáis y que hoy estaré en el debate de Duneverso sobre. Primero habrá una pequeña porción de sin spoilers, donde contaremos más o menos cosas generales sobre los dos primeros capítulos, y luego supongo que entraremos más en profundidad. No os lo perdáis porque es hoy a las 10 de la noche y va a ser apasionante. Sed felices. 12, 11, 10 seconds, 9,